Bien, a uno de los grupos le correspondía hablarnos de lo que era básicamente la revolución copernicana. No sé si habrá alguno de ese grupo como para que nos indique de esas cosas que les pedimos, cuatro cosas que fueran relevantes, a ver si había alguien ahí. Profe, yo, pero solo, digamos, nos habíamos dividido y yo iba a decir dos cosas importantes, entonces no sé si también están el resto de compañeros que tengan los otros Sí, datos. aquí estoy yo tengo las otras No, dos. Ah, muy bien, ahí está, sí, buenísimo. ya lo solventamos entonces. Muy bien, entonces adelante, como gusten. Bueno, si quiere empiezo. Los dos datos, en realidad, profe, mucho se había comentado la semana pasada con otro de los temas que se habían tocado, pero el primero, en relación con esto de la revolución copernicana, es la importancia que tiene entonces el sujeto en relación un poco como el giro epistemológico que hace Kant, similar al de Copérnico en términos astronómicos, digamos, pero que en este caso epistemológicamente y la importancia del sujeto y que ahora más bien el objeto depende del pensamiento y pues sí, eso nos pareció como muy importante y relevante, digamos, el aspecto epistemológico del giro y luego bueno, sí, en realidad para ampliar un poco esto, que el sujeto ya no es pasivo, sino que ahora es activo en relación con el objeto de conocimiento. Y el otro dato que nos llamó la atención fue uno que decía de Cohen, que él decía que en realidad Kant no se refiere directamente a la revolución copernicana, sino más como un cambio de método necesario en la filosofía, inspirada por todo el contexto matemático, y más bien pareciera que su inspiración más fuerte en parte es Newton y no tanto, digamos, o por lo menos él no se refiere directamente Copérnico, y eso también nos llamó mucho la atención. Ok, voy a referirme rápidamente a esas dos cosas, ¿verdad? Es como para ir cerrando estos datos que son de contextualización. ¿Por qué hablar del giro copernicano, de la revolución copernicana, es importante a la hora de enfrentar la crítica de la razón pura? Bueno, habría que ver, César, si habría que revisar eso, porque Kant efectivamente menciona a Copérnico en los prólogos, digamos, y ahí él habla, efectivamente es como para esclarecer una cierta perspectiva desde la cual él está asumiendo el texto. Pero bueno, independientemente de eso, lo que tenemos que decir es que precisamente es evidente que Kant estaba al tanto de los avances científicos, de los avances en el conocimiento físico, astronómico, matemático de la época, al punto que era un interlocutor, digamos, bastante informado, digamos, de lo que estaba pasando ahí. Y Kant utiliza a Copérnico y a la revolución copernicana y el giro copernicano precisamente como una metáfora. Y ustedes lo han apuntado bien a propósito de lo epistemológico. No vamos a entrar en detalles, porque eso es parte de la clase de hoy. Pero el punto es que desde el punto de vista epistemológico, ¿se acuerdan más o menos qué es epistemología? ¿Alguien que me lo refresque? No. Algo como la teoría del Profe. conocimiento. Bueno, pues, una definición más formal de la que recuerdo sería el saber normativo a propósito, digamos, del incremento del conocimiento. Sí, digamos que en ambos casos, digamos, apuntan, digamos, porque la pregunta es muy amplia, ¿verdad? Digamos, es como Aristóteles cuando dice en la Ética de Nicómaco que cuando el blanco es del tamaño de una puerta, pues cuesta mucho que la gente no le acierte, ¿verdad? Y la idea también es que la pregunta sirva pues para eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, la epistemología en última instancia se relaciona con los cuestionamientos que nosotros hacemos con contenido filosófico y desde la reflexión filosófica, a propósito de cómo conocemos el mundo. No es metodología científica, sino que son preguntas que podemos decir, en ese sentido, son fundamentales para el conocimiento científico, en el sentido de que son preguntas que se cuestionan en primera instancia de cómo el conocimiento es en general o el científico en particular es posible. ¿Se acuerdan que en algún momento les decía la clase pasada que la gran pregunta de la crítica de la razón pura es ¿qué puedo conocer? ¿Qué es lo que se puede conocer?
Y Kant, básicamente lo que va a decirnos es, nosotros lo que tenemos que hacer es en filosofía, para poder responder satisfactoriamente estas preguntas, tenemos que cuestionarnos la manera en que hemos estado resolviendo el problema de cómo conocemos. Y la revolución copernicana precisamente a Kant le da alguna pista de qué es, de cuál sería una vía posible. Insisto, eso lo vamos a ver ahora en la clase, pero es muy potente, es muy potente. Kant dice, vean que lo que tenemos que hacer es fijarnos en este contenido específicamente y cómo fijarnos en este contenido y adaptar este tipo de procedimiento a la filosofía, eventualmente nos va a dar frutos. Bueno, en el caso de Kant, le dio un fruto como de 700 páginas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desentrañando un poco la propuesta en general, ¿verdad? Josué, ¿qué ibas a decir vos? Bueno, profe, bueno, sobre Kant, que bueno, Kant explica que el cambio que supone su filosofía la basa, perdón, lo que es la revolución copernicana es como una analogía, lo que hace Kant. Entonces, a partir de esto voy a leer un párrafo que dice, Copérnico comprendió que no se podía entender el movimiento de los objetos celestes con la tesis según la cual la Tierra está en el centro del universo y el Sol y los demás objetos celestes giran a su alrededor. Comprendió que para entender el movimiento de los objetos celestes era necesario cambiar la relación poniendo al Sol en el centro y suponiendo que la Tierra es la que gira a su alrededor. Esa es la revolución que Kant quiere hacer con su filosofía. Y el segundo punto es que, bueno, antes de la revolución copernicana, el sujeto llega al conocimiento cuando se somete a las cosas. Como dijo mi compañero, es decir, que el sujeto es pasivo. Y después de la revolución copernicana, el sujeto impone características a las cosas que se van a experimentar. El objeto se pliega al sujeto en la experiencia de conocimiento. Y en consecuencia, aquí se puede explicar el conocimiento sintético a priori. Muy interesante esto, porque al darle la vuelta a la pregunta epistemológica, al utilizar esta analogía de la revolución copernicana, tal como están manifestando ustedes, lo cual es cierto, efectivamente, lo que cambia Kant es la relación entre sujeto y objeto. Y esa es una relación que se viene planteando en epistemología desde la antigüedad. O sea, si ustedes ven, siempre lo he dicho en clases de metafísica, ¿ya? Si ustedes abren el libro de la metafísica, en la primera página, el primer párrafo de la metafísica de Aristóteles nos habla del conocimiento, de cómo generamos conocimiento de las cosas y cómo nos situamos frente a las cosas de manera tal que al situarnos frente a esas cosas podamos generar ese conocimiento de las cosas que queremos. Bueno, esa relación sujeto-objeto de la cual vamos a estar hablando todo el semestre, Kant lo que dice es que hay que repensarlo. Usted ha mencionado algo interesante, que es eso de que el objeto se pliega al sujeto para, para que el sujeto de verdad pueda sacar los contenidos de conocimiento. Pero por otro lado, el sujeto también de alguna manera está sometido al objeto, en tanto de que necesita que el objeto le aparezca para que él tenga algo con lo que trabajar. Entonces, Kant lo que hace es que redefine y pone a jugar al sujeto un papel activo en esa redefinición de la relación de los sujetos con los objetos que tienen al frente, con las cosas que se van a topar en la realidad, en el mundo, como lo quieran ver ahora. Después eso lo vamos a ir precisando un poquito más. Y por último, nos quedaba el tema de pietismo, ¿verdad? ¿Quedaba por ahí alguien de pietismo? Correcto, profe. Yo soy el que voy a exponer las preguntas. Ok, por favor. Los puntos. Bueno, lo primero vemos que, bueno, primeramente lo que hay que destacar es, o sea, qué es el pietismo propiamente, digamos, y quién fue, bueno, y cómo surgió, quién es el fundador propiamente. Y de lo que encontramos, bueno, primero que nada, su fundador, digamos, es conocido como Fritz Jakob Spinor, que era, bueno, fue su fundador principalmente, y digamos, fue producto, o mejor dicho, el pietismo como tal se originó a base de una escisión que hubo con el luteranismo. Principalmente, digamos, esta doctrina lo que prima, o mejor dicho, sus principios básicos, reciben más de toda la importancia de la espiritualidad personal y el estudio de la Biblia. Además, que también fue una reacción en contra del dogmatismo y la rutina de la Iglesia, de la religión católica. Okay. Ahora bien, voy a atravesarte un momento el caballo, León, okay, si me lo permitís. No hay problema. Vean, ahí hay algo que es importantísimo.
Hay algo que es importantísimo y está en completa relación con lo que nos decían Josué y César anteriormente, de esto de qué tan activo es el sujeto y todo esto. De alguna manera, uno, vamos a ver, puede ser realmente derivado de esto o simplemente es una interpretación que uno puede hacer. Pero el punto es, una de las cosas que es interesante del movimiento luterano, del movimiento de la Reforma luterana, es que el luteranismo, una de las cosas, una de las tesis incluso que clavó Lutero en las puertas de la iglesia, una de las 95 tesis, me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de ese hito histórico, una de las cosas que Lutero reclamaba era que cada individuo, cada creyente, en este caso, pudiera tener la capacidad de leer por sí mismo y de interpretar por sí mismo lo que él consideraba que era la palabra revelada. ¿Ya? El libro revelado que es ni más ni menos que la Biblia. Eso es un gesto, en este caso, de Lutero, que va en contra de la doctrina de la iglesia que necesitaba o que imponía la intermediación de la autoridad de la iglesia o de las autoridades eclesiásticas para poder decir cuál era la interpretación correcta, en este caso, del texto bíblico. En la época de Kant, y ojo, época, entiendan esto como un contexto, como un gran contexto, como una gran condición de posibilidad. Eso va a ser importante para entender el texto. En la época de Kant hay mucha presión por la ilustración, por esa modernidad madura de la que hablábamos la semana pasada, de que cada individuo tenga la posibilidad, tenga la autonomía, tenga en algunos casos incluso el derecho de poder proponer desde sus propias posibilidades las interpretaciones de mundo que consideraran más pertinentes. De alguna manera, hay ahí una propuesta que también se trasluce en la propuesta religiosa del luteranismo. Y en el pietismo, específicamente, ese celo que tenían por la experiencia personal de la vivencia religiosa es un dato que es muy revelador, porque en Kant eso va a estar presente. Kant fue formado como pietista. Hay toda una discusión de si en última instancia Kant, habiendo simplemente asumió el pietismo y el luteranismo como un entorno cultural general o si él efectivamente refrendaba, digamos, las tesis de la creencia religiosa luterana. Eso es toda una discusión. Ya, eso, ustedes podrían buscar información a propósito de eso, no deja de ser interesante. Lo que sí, definitivamente, es que podemos afirmar que hay una continuidad entre esa pretensión religiosa y las pretensiones ilustradas. Y eso entonces lo podemos leer como un rasgo de época, lo cual es muy significativo. Esa necesidad de que los sujetos sean quienes puedan ofrecer desde sí mismos las interpretaciones del mundo y las explicaciones del mundo, lo vamos a ver como un rasgo de época. Y en última instancia, como algo que genera lo que yo siempre les digo como un perfil antropológico. O sea, genera un perfil de sujeto, de individuo, de ser humano, que a partir de los criterios generales según los cuales se interpretan a los individuos o a los sujetos, ¿ya? Eso también permea las propuestas, en este caso, epistemológicas. En el caso de Kant, permea su propuesta ética y su propuesta de filosofía de la religión también, su propuesta estética, sin lugar a dudas. ¿Verdad? Eso es como para que lo vayan, tomando ahí en cuenta. ¿Qué más, León? Bueno, profe, ahora como ya lo mencionaba, la educación pietista, ahí es donde yo voy. Muy bien, ¿qué implicó el pietismo propiamente, o sea, en la sociedad prusiana de la época? Pues, básicamente, lo que nos menciona José Luis Villacañas, o sea, en la editorial de Gredos, la crítica de la razón pura, establece que el pietismo a nivel social tenía la función de otorgar a los grupos humildes de la sociedad urbana de la época dotarles de una profunda conciencia de su dignidad. Esto a partir de la fundación de un nuevo yo por medio de la introspección. Además también de la búsqueda del buen ánimo, la paz interior, la seguridad, la buena disposición y la certeza de sí, al punto de que Kant, bajo su educación, él, digamos, deja una
bueno, esta reflexión, esta forma en la que se educó en ese ambiente cultural, o sea, llegó a la conclusión o derivó de ello que la religión debería fortalecer los aspectos de la moralidad y también su reflexión o esa actitud reflexiva tenía que estar al servicio de la moral y no de la religión como tal. Sí, y ¿eso sería León o tenés algo más? Bueno, este es el segundo punto de los 4. Ok, digamos que me das uno más para ir cerrando. Y con lo de Federico II de Prusia, después lo vamos a retomar. Ok. Adelante, León. Sí, bueno, en este punto, bueno, aquí un pequeño dato anecdótico, digamos, bueno, otro de los rasgos del pietismo es que, digamos, de sus enseñanzas, la doctrina como tal, digamos, dichas enseñanzas, o sea, del estudio de la Biblia y demás, tenían que educarse desde la propia infancia. Entonces Kant, o sea, tuvo una educación pietista tanto, digamos, en el núcleo familiar y en el núcleo, digamos, bueno, y también en el ámbito de lo que fue la educación escolar. Por una parte, digamos, en lo que era su familia, o sea, él siempre consideró, digamos, la mejor parte, digamos, de su educación, o algo, digamos, que le enriqueció como persona. En cambio, lo que él veía ya la educación, o sea, pietista, digamos, de la sociedad, obviamente la educación pública, por decirlo de alguna manera, no estoy seguro si se le puede atribuir así a la educación de aquella época, o sea, lo veía, digamos, como una forma, digamos, represiva, incluso autoritaria, de poder llegar a, por así decirlo, a esa introspección, que al fin y al cabo dependía del arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, sí, Kant, o sea, llegó al punto digamos, de decir digamos, que la inclinación hacia el bien, o sea, la que debía aspirar cualquier individuo, esta digamos, debería ser parte de la expresión de su libertad en cuanto digamos, a algo universal y que es parte digamos, de todo ser racional, y no a partir digamos, de una especie de arrepentimiento, como demandaban ciertas corrientes del pietismo. Claro. Bien, en este sentido, oh, perdón, ¿qué pasó? Bien, en ese sentido, vean que de hecho hay un montón de coordenadas que podemos tomar en cuenta como contextualizadoras para este texto y sería bueno después irle siguiendo la pista, porque en el texto van a seguir apareciendo un montón de discusiones que también son de época. Que son de época, incluso entendiendo la época de la modernidad como ese periodo, digamos, del cual Kant era consciente también. Por eso se refiere a Descartes, se refiere a Berkeley, se refiere a Hume. ¿Verdad? Cuando esas cosas vayan apareciendo, vamos a ir retomando todo esto que es de contextualización. Habiendo dicho eso, yo diría en este momento algo más que es importante a propósito del texto en sí y del curso en sí, como para ir cerrando esta primera parte de explicaciones generales de las coordenadas del curso. Yo lo que les diría es lo siguiente. Cuando yo les decía la semana pasada que que este curso está pensado como un curso, de alguna manera, también que lo introduce a uno a la producción crítica kantiana, es porque siempre he considerado que el primer curso de profundización que uno debería llevar de Kant en la carrera es precisamente el de la crítica de la razón pura. Porque en este curso, en este texto, es que Kant establece un montón de nomenclatura, un montón de términos, también nos habla un poco de cuál es su metodología y de cuáles son sus pretensiones explicativas, de cuáles son sus inquietudes explicativas, ¿verdad? Y eso ustedes lo van a ver traspasado a los demás textos. Entonces, tiene mucho sentido leerse a profundidad la crítica de la razón pura de primero, digamos, en la producción crítica kantiana. Y hablando un poco de cómo está ubicado el curso en la grilla de cursos en la escuela, este también es un buen curso para empezar la profundización de Kant, porque después, si uno quiere llevar el de la libertad, que es el de la crítica de la razón práctica y todo lo que tenga que ver con la parte ética kantiana, de alguna manera presupone mucho de lo que ya está en este texto, ¿verdad? Igual, después, estos dos textos se presuponen en estética, se presuponen en la parte religiosa y en la parte antropológica de la propuesta kantiana. Entonces, por eso es que el curso también funciona mucho dándolo desde el nivel de bachillerato que en el que estaba ubicado. Bien, habiendo dicho eso, entonces podemos dejar por aquí la parte de contextualización del curso.